Ganas bien, pagas todo, no tienes deudas grandes, y aún así llegas al 28 con la cuenta en cero. Eso no es mala suerte. Hay 5 mecanismos concretos que hacen que el dinero desaparezca sin que lo veas. El quinto es el único que no sale en ningún extracto bancario, y es el que más cuesta. Quédate hasta el error número 5. En 8 minutos los ves todos. Te presento a Carlos, 34 años, 1.900 euros al mes netos, alquiler, móvil, gym, sin deudas grandes. Y cada mes el resultado es siempre el mismo, la cuenta en cero. Carlos no es un irresponsable. Carlos repite 5 errores que nadie le explicó. Y lo más probable es que tú también los estés repitiendo ahora mismo. Error número 1. Las suscripciones invisibles. Netflix, Spotify, el gym, la app de meditación que usaste 3 veces, el antivirus que se renovó solo, el almacenamiento en la nube, la suscripción de la que ya ni recuerdas el nombre. Antes de decirte el dato, ¿cuántas tienes tú ahora mismo? Piénsalo. La mayoría de gente no sabe la respuesta exacta. La media en España es de 7 suscripciones activas por persona, si cada una cuesta entre 5 y 15 euros al mes. Estamos hablando de entre 30 y 100 euros al mes. Entre 360 y 1.200 euros al año, en cosas que usas o que dabas por canceladas. Microacción. Esta noche abre tu extracto bancario. Busca los cargos recurrentes de menos de 20 euros. Cuenta cuántos hay. Tarda 4 minutos. Error número 2. Financiar cosas que pierden valor. Un coche nuevo pierde entre el 15 y el 25% de su valor en el primer año. Si lo financias, encima pagas intereses sobre algo que ya vale menos de lo que pagaste. El concesionario no te lo dice. El banco tampoco. Nadie te lo dice. Ejemplo real. Coche de 20.000 euros a 5 años con interés del 7%. Pagas 22.700 euros en total, pero el coche al final de los 5 años vale 10.000. Has pagado 22.700 por algo que vale 10. Esto no solo pasa con los coches, pasa con el televisor nuevo, el móvil último modelo, el sofá financiado. Si el objeto baja de valor y tú pagas intereses, el banco gana, tú pierdes. Microacción. Antes de financiar cualquier compra de más de 500 euros, hazte esta pregunta. ¿Va a valer más o menos en 2 años? Error número 3. Y este es el más traicionero. El café de la máquina, el snack de media mañana, el agua de la gasolinera, la comida rápida del jueves porque no había nada en casa. Individualmente, 1, 50, 2 euros, 3 euros. Son malos porque son invisibles. No los ves en ninguna partida grande, pero están ahí, todos los días. Hagamos el cálculo. Un café al día, 1,50, por 365 días, 547 euros al año. Añade el snack, el agua embotellada, la comida rápida esporádica, la media real en España, entre 4 y 7 euros diarios, entre 1.400 y 2.500 euros al año. Desaparecidos. Microacción. Pon una alarma mañana a las 21. Escribe en el móvil cada gasto de menos de 5 euros que hayas hecho en el día. Solo mañana. Desee. Solo para ver. Error número 4. No tener colchón. El 47% de los hogares en España no podría hacer frente a un gasto inesperado de 1.000 euros sin endeudarse. 1.000 euros. 1 de cada 2. Eso no es una minoría. Eso es la mitad de la gente que conoces. Una avería del coche. Una muela. Una mensualidad perdida. Sin fondo de emergencia, cualquier imprevisto se convierte en deuda. Y una deuda, si se paga a plazos, genera intereses. Y los intereses son dinero que le regalas al banco, por no haber ahorrado antes. La regla es simple. Necesitas entre 3 y 6 meses de tus gastos esenciales guardados y no tocados. Para alguien con gastos de 1.200 euros al mes, eso es entre 3.600 y 7.200 euros. En una cuenta separada, aburrida, sin tarjeta vinculada. No para invertir. Para dormir tranquilo. Microacción. Abre ahora tu app bancaria. Crea una cuenta de ahorro separada. Llámala. No tocar. Crea. Y ingresa lo que puedas esta semana, aunque sean 20 euros. Error número 5. Este es el que nadie quiere oír. Gastar para mantener una imagen. El coche que no necesitas pero que no quieres cambiar, ¿por qué? ¿Qué van a pensar?
la ropa de marca, la cena cara porque me lo merezco, el viaje que no te podías permitir, pero lo publicaste en Instagram. Esto tiene nombre técnico: inflación de estilo de vida. Y el mecanismo es el siguiente: cada vez que sube tu sueldo, sube también lo que gastas. No porque necesites más, sino porque te has acostumbrado a un nivel. La pregunta honesta es esta: ¿cuánto de lo que gastas este mes lo estás gastando de verdad por ti? ¿Y cuánto lo estás gastando por lo que piensen otros? No voy a decirte lo que tienes que hacer con esa respuesta, eso es tuyo. Pero lo que sí puedo decirte es esto: la respuesta honesta a esa pregunta vale más que los 4 errores anteriores juntos. Volvemos a Carlos. El del principio. Antes de identificar sus 5 errores: suscripciones que no usaba, 62 euros al mes. Coche financiado pagando 230 al mes por algo que valía menos cada año. Gastos hormiga sin contar, unos 180 al mes, sin colchón. Y gastando para aparentar. Total, casi 480 euros al mes que no controlaba. Casi 5.800 al año. Aplicó 3 cambios. Canceló 4 suscripciones que no usaba. Empezó a apuntar los gastos pequeños. Y abrió una cuenta de ahorro con ingreso automático de 100 euros el día de cobro. En 6 meses tenía 600 euros de colchón por primera vez en su vida. No es magia, es saber dónde se iba el dinero. Resumen rápido. 1. Las suscripciones invisibles. Revisa tu extracto esta noche. 2. No financies lo que baja de valor. 3. Los gastos hormiga se ven cuando los apuntas. 4. Sin colchón, cualquier imprevisto es deuda. 5. La pregunta más incómoda es ¿para quién gastas? Si esta noche abres el extracto y encuentras un cargo recurrente que no recuerdas haber contratado, dale like, no por nosotros, para que el algoritmo lleve esto a alguien que también lo necesita. Suscríbete a Economía Fácil, cada semana un vídeo nuevo. Datos, no opiniones, sin postureo. El próximo lunes, ¿cómo controlar tus gastos sin apps ni hojas de Excel? El método más simple que existe. Te lo explico en menos de 7 minutos. Hasta la semana que viene.